Entramos en el tercer taller de este Festival de Historia Pública, un taller que dedicamos del museo a YouTube, recreaciones históricas, divulgación y museos. Y bueno, pasamos de una sesión dedicada esta mañana a los creadores que se inspiran en la historia y que buscan en la historia motivo para sus creaciones, sus documentales, a cómo transmitimos, ¿no?, a los diferentes canales por los cuales se puede transmitir a su vez el conocimiento histórico, ¿no? Vamos a hablar de museos, con conservadores, con una conservadora de museos, con un especialista en museos, vamos a hablar de recreación histórica y vamos a hablar de divulgación a través de YouTube, desde luego con personas que en algún caso sí que están de nuevo en esa frontera de las que hablábamos esta mañana, ¿no? Esas fronteras que, bueno, yo creo que este festival intenta transgredir, ¿no?, esa frontera entre la historia académica, academicista y la calle, entre los creadores de historia, quienes han vivido la historia. Y en este caso, en el caso de los ponentes que van a acompañarnos y de las personas que forman parte de este taller, personas que en todo caso sí que han recibido una formación académica o canónica, por así decirlo, ¿no?, digamos desde el punto de vista, o que están en ese proceso. Personas que están haciendo la tesis, que han hecho distintos másteres, que han estudiado desde el punto de vista más, pues como digo, más academicista la historia. En cualquier caso, lo que me interesa, y es algo que me parece fundamental y de lo que no se ha hecho mucho hincapié todavía, es en que elijamos el canal que elijamos, o elijan el canal que elijan, hablamos de un rigor extremo en la transmisión de cualquier tipo de mensajes, ¿no? No es que el rigor esté solo en la academia, ni mucho menos, y una prueba será que lo que vamos a hablar esta tarde, o en este primer taller de la tarde, lo va a demostrar. Y también creo que es importante que salgamos de la guerra civil, ¿no? Esta mañana estábamos hablando muy focalizados en la guerra civil y en cómo ese acontecimiento, en esa guerra española, ese acontecimiento centra muchas de las miradas sobre la historia pública y sobre la memoria, ¿no?, en la memoria democrática. Pero me parece también muy interesante que hablemos de memoria democrática también cuando miramos a un pasado un poco más remoto. Es decir, también cuando miramos a la Edad Media, también cuando miramos a la Edad Moderna y las pruebas o los ejemplos de que la utilización de acontecimientos o de discursos del pasado relacionados con esos periodos también forman parte de nuestros relatos actuales y de nuestros debates actuales políticos, pues son temas que tienen que ver con Al-Ándalus, la Reconquista, con la hispanidad, ¿no?, con el descubrimiento, colonización, conquista, invasión, llamémoslo como sea, que también están dentro de, bueno, pues ese subtítulo de nuestro festival, que es el de las memorias democráticas, ¿no? Por tanto, cuando hablemos de memoria democrática o de memorias democráticas, no solamente pensemos en acontecimientos del siglo XX o más recientes o con protagonistas vivos, sino que pensemos en elementos o en relatos que también pueden irse mucho más atrás en el tiempo. Perdonad porque voy a hablar yo un poco más de la cuenta de lo que han hecho otros ponentes, pero solamente al principio. Después lo que voy a hacer es lanzar unas cuantas preguntas, ¿no?, muchas menos de las que en principio os planteé, porque lógicamente también vosotros tenéis la palabra y yo fui muy optimista planteando 6 o 7 preguntas que voy a reducir a 2 o 3 básicamente, ¿no? Y si me permitís, os voy a presentar a los intervinientes en esta mesa, por hacerlo, digamos, de una manera sintética, porque si les doy la palabra seguro que se extienden demasiado. Y ahora la tendréis y para vosotras todas. Bueno, empiezo por el extremo de la mesa. Guillermo Cózar es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma, máster en Estudios Medievales Hispánicos por la Universidad Autónoma,
está terminando también un máster en educación y museos y patrimonio, identidad y mediación cultural. Es actualmente profesor de secundaria de la Comunidad de Madrid y es, bueno, le veis ahí, especialista en recreación histórica, ¿no? En recreación histórica y en didáctica. En esa combinación entre relatarnos esa historia a través de elementos materiales, a través de elementos fidedignos de la realidad material del pasado, pero con ese sentido, como os digo, didáctico, ¿no? Él trabaja sobre eso, aparte de ser profesor de secundaria, de utilizar todos esos materiales de una manera, como os digo, muy pedagógica, ¿no? Siguiente en la mesa, empezando por allí, es Emiliano Abad García. Él se define como ciudadano e historiador y es especialista en museos, en cómo los museos son, según sus palabras, un coágulo embudo de los discursos, ¿no? Es un elemento que nos dice cosas, pero nos los dicen de una manera determinada, ¿no? Y ese es un poco su investigación. Su título de tesis es Por el rabillo del ojo, museos, literatura y poscolonialismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, él está en esa investigación sobre los discursos de los museos. Los museos, como podéis imaginar, y su discurso no es banal, tiene siempre un sentido y eso es de lo que también podemos hablar, ¿no? Siguiente, Miquel Herrán, es arqueólogo, es doctorando en la Universidad de Leicester, trabaja sobre el mundo andalusí, pero digamos que él está aquí, sobre todo, fundamentalmente, por ser youtuber, ¿no? Él es, bueno, el famoso puto Miquel, ¿vale? Y desde luego su manera transgresora de contarnos, de abordar determinados temas, transgresora e, insisto, rigurosa de abordar determinados temas, pues hace que su participación en esta mesa sea absolutamente pertinente, ¿no? Pero no quiero dejar de destacar que él es especialista en Al-Ándalus, que si nos pusiéramos a hablar de discursos, si nos pusiéramos a hablar de relatos y cómo se utiliza ese pasado, desde luego daría para en fin, tener otra mesa, ¿no? Y finalmente nos acompaña también Solén de Pablos, que es conservadora de museos estatales, me encanta, del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional. Y si habéis estado en el Museo Arqueológico Nacional y en la última planta de medieval, desde luego eso es hace honor a esas antigüedades medievales, ¿no? Ese galpón donde hay un montón de elementos. Pero bueno, ella es especialista también en comunicación, en relaciones institucionales y ha comisariado, por supuesto, también algunas exposiciones. Y, bueno, pues en esos discursos que nos ofrecen los museos, pues ella es una experta y nos va a poder ayudar mucho a analizar esos públicos, esos relatos y cómo nos dirigimos a los ciudadanos y cómo se cuenta la historia, ¿no? De diferentes maneras. Bueno, dicho lo cual, yo ahora sí que voy a empezar a interpelaros y, por supuesto, insisto en la idea que discurre a lo largo de toda esta jornada y que discurrirá a lo largo de la jornada de mañana, que es la de intervenciones por vuestra parte, porque si no, no tiene mucho sentido. Este monólogo ha sido absolutamente extraño y raro en este festival. Empiezo por una pregunta que os lanzo a todos y que podéis responder todos bueno, cada uno de vosotros, ¿no? Y es, ¿cuál es la relación con vuestro público, ¿no? ¿Cuál es con cada uno de vuestros públicos y cómo transmitir esos mensajes, cómo ver cómo se reciben esos mensajes y cómo, por supuesto, modularlos y bueno, efectivamente, tener ese diálogo entre el transmisor y el receptor de esos mensajes sobre la historia. A ver, yo lo que tengo es, por un lado, la inmediatez, ¿no?, de Internet, que por un lado permite el hate instantáneo, lo cual está muy bien, ¿no?, pero también permite el que la gente me diga rápidamente, digamos, que si ha aprendido algo o si tiene algún matiz que dar, incluso, porque yo a veces
hablo de temas en los que yo no estoy, o sea, obviamente intento dedicar un tiempo de investigación, pero hay veces que hay cosas que se me escapan y dicen, o me proponen alguna otra lectura, o incluso que viendo el tono que tengo yo, digamos, proponen cosas nuevas. Entonces está muy bien por ver qué tipo de inquietudes también no solo tiene la gente, sino incluso lo que yo hago puede levantar en la gente, en el sentido de ven que hago una cosa y dicen, pues mira, si estás hablando de historia LGTB, a lo mejor también puedes hablar de este caso concreto que a lo mejor les suena, o de otro tipo de identidades disidentes en lo sexual o en el género que yo no he abordado todavía, y me hace ver un poco también cuáles son las inquietudes que tiene la gente, el público, en mi caso obviamente es un público más joven, pero creo que lo que viene a ser el factor internet ayuda a que haya bastante, que no sea un único camino, ¿no? Que sea de ida y vuelta, lo cual está muy bien. Bueno, si me dais la palabra, pues paso yo. Bueno, yo me defino como un museo con patas. Entonces, mi idea principalmente es acercarme a cualquier tipo de público. Puede ser público escolar o puede ser público por la calle. Puede ser cualquier persona que en un momento dado quiera acercarse a la historia, participa en un evento histórico, participa en, vamos a decir, la palabra prohibida, en un mercado medieval. ¿Vale? Digo palabra prohibida porque precisamente lo que representa lo que yo hago es lo opuesto al mercado medieval. Es no la historia como excusa para obtener un divertimento, sino el divertimento como excusa para aprender historia, en este caso. Con lo cual, mi rol es el del museo andante, que permite a las personas que no conocen un determinado proceso histórico, un periodo histórico, conocerlo de primera mano, sabiendo que la imagen que tienen delante, porque lo que nosotros trabajamos por encima de todo es la imagen, que la imagen que tienen delante es fidedigna. Es que cada detalle o cada elemento es lo más cercano posible a una pieza real. Esta frase la voy a decir con la boca muy pequeñita porque tengo delante a una conservadora de museos y a un experto en Al-Ándalus y vengo yo vestido de moro. Mala idea, mala idea. Pero bueno, dentro de las posibilidades técnicas que nos da esta disciplina y de las posibilidades teóricas que nos da nuestro conocimiento de la historia, pues dar un relato lo más cercano posible y lo más visual posible, sobre todo. Bueno, y los que trabajáis sobre museos cuyo interlocutor está siempre un poco más lejos, ¿no? Es decir, aquí el recreacionista y el youtuber tienen un feedback inmediato, ¿no? De lo que, pero claro, en el discurso del museo. Vale. Bueno, yo trabajo más desde el ámbito académico, una porción muy pequeña y muy marginal, pero a mí cuando nos planteaste el interrogante pensé, digamos, ¿qué entiendo por el público? O cómo defino yo el público en general, pero particular en mi caso del mundo académico, de hacer una tesis de doctorado. Y yo estudio museos oficiales, museos estatales, el discurso hegemónico, consagrado, canónico. Entonces, para mí la idea del público es, más allá de lo teórico, es con quién quiero discutir, o sea, con quién quiero intercambiar opiniones y con quién quiero de alguna manera pelearme, por decirlo de una manera. Sí, para mí el público es con quién me quiero pelear de la forma más amable y productiva posible. Y bueno, como decía recién Santiago, yo quiero discutir con los discursos hegemónicos. Entonces, mi primer interlocutor con el que dialogo es de alguna manera mi objeto de estudio, que yo estudio museos de historia, arte y antropología en términos generales. Y luego esa idea de con quién quiero discutir me fue llevando a que, bueno, eso implica discutir con las exposiciones permanentes, con los discursos, con los relatos, discutir con los conservadores, con los directores, las personas que de alguna manera construyen los relatos en términos más prácticos. Y después de mi experiencia personal me llevó a la idea que lo que yo estoy discutiendo en realidad es con el mundo académico en parte, digamos. Sigo discutiendo con estos privilegiados, este mundo muy cerrado, un público con el que comparto muchos códigos, comparto lecturas, comparto sobreentendidos, y ahí lo que me di cuenta es que mi público, por decirlo en general, son los sectores del mundo académico y por lo tanto de la sociedad, porque el mundo académico obviamente forma parte de la sociedad. Mi público son aquellos grupos que se identifican con posiciones supuestamente democráticas, supuestamente plurales, polifónicas, abiertas, que se identifican con posiciones, para resumirlo muy brevemente, progresistas de izquierda, más allá del reduccionismo. O sea, yo quiero discutir con esas personas, no me interesa discutir con la gente que legítimamente trae consigo un bagaje más tradicional, más conservador, entre comillas. Yo quiero discutir con la gente que creo
que necesita y que necesitamos enriquecer el debate, que es la gente, muy resumidamente, de izquierdas progresistas. Entonces, para resumir este punto, mi público, mi relación con el público, qué es lo que me faltaría, porque pertenezco al mundo académico y lo que necesito salir del mundo académico, y para eso me sirven espacios como este festival, es la idea de discutir con aquella porción de la sociedad, entre comillas, como algo muy general también, que cree o que piensa que por ahí los museos de historia, que como decía Santiago son como un coágulo, un embudo, deberían pensarse, deberían ser puestos bajo sospecha, bajo la lupa, y que después la propia sociedad, con sus propias dinámicas, decida si cree necesario cambiarlos o no, si cree necesario pensar museos diferentes, historias diferentes, forma de construir el conocimiento, la experiencia, la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, mi público es ideal, el que estoy todavía muy lejos porque estoy muy encerrado en el mundo académico, lamentablemente, es esta idea de la gente que tiene una cierta sensibilidad por lo subalterno, por lo plural, y que cree eventualmente que es posible cambiar, modificar algo, digamos. Eso. Bueno, pues, ¿me oís bien? Yo, pues, por aportar igual algo ya desde museos, creo que la relación con nuestro público está mediada, está condicionada, y por mucho que queramos construir determinados discursos, por la colección, que es lo que nos hace singulares, lo que históricamente nos ha... ¿Me oyes? Decía que la relación con nuestro público desde museos está condicionada por la colección, que creo que es lo que nos hace singulares y lo que históricamente nos ha hecho lo que somos, ¿no? Luego hay muchísimas cosas más, ¿no? Los museos no solo somos colecciones, ¿no? Pero creo que es algo que sí que hace que no podamos tener una relación tan directa, siempre tenemos ese condicionante, ¿no? Y siempre tenemos que pensar con ella por delante en muchos aspectos. Entonces, bueno, por aportar algo más a lo que estabais comentando, ¿no? De reconstruir otros diálogos en torno a la colección, ver a qué públicos nos dirigimos, escuchar al público a los que nos dirigimos, ¿no? Ese diálogo de ida y de vuelta para poder entendernos, pero bueno, no perder de vista que nosotros es casi imposible tener una relación tan directa como la que tenéis vosotros, ¿no? Y tan enriquecedora por otra parte. Y bueno, luego con las preguntas que nos has planteado creo que podemos entrar un poco más en este tema tan interesante. Tenéis la palabra. Si hay alguna otra idea, alguna otra aportación, hablamos de públicos muy distintos, evidentemente. No es igual el público al que se dirige Emiliano, como bien ha comentado, ¿no? Que, por cierto, yo normalmente con quien discuto es con los contrarios, no con los iguales. Es decir, con los iguales casi nunca podemos compartir ideas, pero entiendo lo que quieres decir, pero la verdad es que me gustaría que ese discurso se intentara, ese discurso democratizador, integrador, plural, fuera captado, ¿no? por quienes no lo tienen, ¿no? Pero en fin, hay una palabra ahí. Un segundo, Andrea, por favor, para que te demos un micrófono. Digo que es una pregunta para los especialistas en museos y en relación con lo que comentaba Santiago ahora mismo, que sería, ¿hasta qué punto es posible romper con el discurso hegemónico que normalmente está ligado a un discurso nacional o un relato nacionalista que tienen los museos, en tanto que en su mayoría son instituciones públicas o instituciones financiadas por sectores privilegiados de la población? Quiero decir, al final un museo no surge casi nunca de grupos alternativos. ¿Y cómo se podrían incluir esos discursos no hegemónicos o relatos alternativos del pasado histórico en esas instituciones que al final tienen como misión fundamental respaldar el mensaje institucional? Esto lo voy a contestar yo. Desde lo hegemónico, desde el establishment total. A ver, yo creo que es muy interesante la pregunta que haces, porque el hecho de pensar que los museos, sobre todo museos estatales, que es un poco lo que conozco, pero bueno, en general los museos en este país son estatales, autonómicos, de régimen local, es decir, que dependen del Estado en su gran mayoría, y es que el Estado somos todos, es decir, que tenemos control de esas instituciones, y lo que hay que animar es a pensar que sí que tenemos control sobre esas instituciones, que podemos repensar estas
instituciones, desde la ciudadanía, y que no somos más que unas herramientas pequeñitas de políticas culturales mucho más grandes que nos pertenecen a todos. Y yo siempre animo a pensar así, no como entidades pequeñas y gobernadas por unos pocos. En realidad nos debemos a la ciudadanía y dependemos del dinero de la ciudadanía, de las decisiones de la ciudadanía. Creo que es que hay que abrir canales para que la ciudadanía pueda repensarnos, ¿no? Un poco en esa línea. Y nada, no sé si vosotros... No, yo comparto totalmente el comentario de Santiago, pero para hilarlo un poco con tu pregunta, ¿con quién discutir? El problema que tengo yo es que mi experiencia me ha dado cuenta que los museos, y acá el mundo académico hace algo muy parecido, nos está colando, no sé si hay alguna palabra un poco más precisa, discursos que son supuestamente de izquierda, supuestamente progresistas, inclusivos, polifónicos, etcétera, que no lo son. Y los esconden detrás del discurso científico, por ejemplo, detrás de, y ya no hablemos de palabras más burdas como objetividad, neutralidad, pero uno se encuentra que en el mundo de los museos y en el mundo de la academia, al final la gente más progresiva, más a la izquierda, con la gente que yo me identifico que tengo que discutir, es la gente más ortodoxa, más conservadora, más corporativista que hay. Y esto se traduce en el mundo académico y se traduce en el mundo de los museos. Y esta idea de que, sí, yo estudio museos canónicos, oficiales del Estado, comparto esta idea que el Estado somos todos, digamos. El museo que estudio por ahí, su guión lo escribieron 5 personas, literalmente 5 personas, pero esas 5 personas, por ejemplo, fueron a la universidad pública, hicieron toda su trayectoria en la universidad pública, hay diferentes casos. Entonces, los educó una sociedad en el espacio público, en este caso. Y después están los visitantes, que cuando visitan y en la mayoría de los casos, no siempre, adoptan una posición muy pasiva, están absorbiendo en el mejor de los casos, pero legitimando también, ¿vale? Y a una cuestión sobre cómo mejorar. Un elemento voy a darte un ejemplo muy obvio, muy práctico y evidente. Uno de los museos que estudio, y segundo, perdón, devolviendo un poco, los museos que yo estudio son museos públicos, como decía, pero son museos que tienen una voluntad explícita, museos de historia y antropología vinculados a la hispanidad, por ejemplo, o a la tradición colonial de otros países de Europa, y son museos que tienen una voluntad explícita de releer el discurso hegemónico. Y entonces ellos tienen una voluntad, no es que yo le exijo, yo proyecto algo al museo que me gustaría a mí, ¿no? Es algo, poner el museo contra él mismo, ¿vale? Te doy un ejemplo muy burdo y evidente. Museo de América de Madrid, que fue resignificado, reapropiado por el Partido Socialista a finales de la década del 80, principios de los 90, ninguno de sus conservadores, hasta que el punto que yo sé, es americano, ¿vale? Lo cual es garantía de absolutamente nada, obviamente, porque, como siempre digo, la estupidez es universal, digamos. O sea, no es absolutamente nada, pero estudio otros museos de Francia, de Portugal, donde sí se abren, adentro del mismo discurso académico, un discurso también muy cerrado y muy soberbio, etcétera, etcétera, a que vengan otros antropólogos, otros conservadores, y repito, es garantía de absolutamente nada, porque los museos de allí son en muchos sentidos peores que los de aquí, medidos con la misma vara. Y el segundo, abrirse a la comunidad, ustedes no creen, por citar un ejemplo entre muchos, que los miles de inmigrantes de América que están en Madrid solamente no tienen algo que decir. Habrá que contextualizarlo, establecer todas las medidas de control oportunas, pero únicamente darles la palabra. Entonces yo creo que del mundo académico, del mundo de los museos, y me incluyo, tenemos una cierta tendencia a cuidar el chiringuito, económicamente, académicamente, personalmente, etcétera, etcétera, que nos impide. Y resalto con esto nomás, es todavía más evidente en los sectores que nos identificamos con posiciones más progresistas, entre comillas. Yo voy a hacer una defensa del Museo de América. Vale. Defienda. Porque, perdón, es fácil decir desde fuera, bueno, vamos a dar la palabra. Sí, totalmente. Y estoy totalmente contigo en que hay que abrir esos canales, pero claro, fundamentándote en una colección que es súper estrecha, en la que es complicado generar discursos, pero es una asignatura pendiente que tenemos, seguro, pero es muy complicado generar discursos a base de cosas tan fijas. Y yo sé que sí que están haciendo, desconozco todas las actividades que están haciendo ellos desde allí, ¿no? Pero sé que sí que han hecho muchos esfuerzos por traer a este colectivo a participar con ellos en la medida de los pocos medios que tienen, y no sé, creo que es un museo que está haciendo un esfuerzo en ese sentido. A lo mejor no se nota mucho, porque es verdad que la administración va muy despacio, pero hacia allá vamos.
no sé cuándo conseguiremos, pero hacia allá vamos. Comparto. Está claro que la... Ah, perdón. Bueno, no es pregunta. Tiene que ver con la presencia de Guillermo Cózar. Ya de entrada, fan tuyo total. No solo por la admiración es que a mí también me gusta mucho disfrazarme y ponerme unos atrezos cuando voy a hablar de cosas o incluso... la reflexión es, a partir de esta puesta en escena que haces tú, ¿qué buscas con tu público? Es decir, primero la sorpresa, ¿no? Es una llamada de atención, es un golpe. Es decir, no vienes con una chaqueta ni con unos vaqueros, vienes, supongo que para hablar, por lo menos de la época de la que estás disfrazado, ¿no? Sí, puesto. Luego, me voy a quedar con tu contacto porque quiero que intercambiemos. Yo también tengo un baúl lleno de cosas y desde hace mucho tiempo, y ya aprovecho, con esto no solamente preguntas, una anécdota muy graciosa de las primeras veces que se celebró el día 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, con un grupo muy reducido de estudiantes de historia y de amigos que ahora se dedican a la historia y tal, decidimos disfrazarnos de franceses, de sans-culottes y de revolucionarios franceses, con banderas francesas y con un tambor, éramos 5, ir a la Plaza Mayor o a la Puerta del Sol, donde estaba Leguina, con las fuerzas vivas, al grito de «Viva Jovellanos, Leguina, la guillotina», paseamos por ahí y nos rodeó la policía y se generó un debate muy curioso. Hablo del año 88 o una cosa así. Entonces, algunos ciudadanos, algunos vecinos nos gritaban «se va a repetir el 2 de mayo». Otros, en cambio, se enfrentaban a estos y decía «vosotros sois unos fascistas, no sabéis de lo que estáis hablando», y hasta uno se nos acercó y nos dijo «chicos, Francia la liberamos nosotros con los tanques en el 44». Entonces, se montó una performance ahí improvisada con la policía diciéndole así en el micro: tenemos a unos tipos disfrazados, ¿qué hacemos con ellos? Decía, reténlos que no entren en la Plaza Mayor o en la Puerta del Sol. Y en un momento dado decidimos, es hora de tomarse una copa y abandonar esto, ¿no? Pero quiero decir, ahí pues era obviamente una provocación ante un acto de recuerdo histórico con una significación concreta, y como jóvenes, pues bueno, fuimos un poquito osados y tal. En tu caso, cuando tú arrancas con esto, ¿qué buscas? ¿Qué estás ahí? Bueno, ya que señalas la anécdota, sabía yo que la guerra civil iba a volver. Coro, muchas gracias, porque la siguiente pregunta era esa, ¿no? La de la función social, ¿no? ¿Cuál es esa? Perfecto, o sea que, y además, orientada en este caso ya también a Guillermo y a Miquel, ¿no? Que ellos sí que pueden modular directamente su discurso, no pasan por otros filtros, otras... Sí. No, que decía que iba a volver a salir la guerra civil española otra vez, porque es en cuanto nos juntamos 4 y 2 no se llevan bien con los otros 2, pues ya sabemos lo que pasa. A mí me han llamado moro de mierda. A mí me han dicho, ¿qué? ¿Come jamón? Esto en recreaciones históricas. Entonces le dice, no, mire usted, si yo soy cristiano o ateo o lo que sea, a mí qué me importa. En mi caso me desprendo, digamos, del papel que juego o de la indumentaria que llevo para adoptar el rol del historiador o para adoptar el rol del divulgador, pues según vemos un poco la circunstancia delante de nosotros, ¿no? Nosotros siempre tenemos un papel conciliador, es decir, que no íbamos a pintarnos de afrancesados, no íbamos a despertar estas guerras. Si vemos un templario, no lo cazamos, ¿vale? Siempre desde un punto de vista del diálogo, siempre desde un punto de vista de la concordia, vamos hasta arriba de armas precisamente por eso. Y en principio el objetivo central es la motivación, lo que habéis señalado, porque ya sea con un público no especializado o en una educación reglada, uno de los principales obstáculos que nos encontramos es el tema de la motivación y de la falta de interés en la historia. Entonces, esto para nosotros es la herramienta que abre esa ventana. Y una vez que abres la ventana de la motivación, ya puedes introducir prácticamente cualquier contenido histórico de una manera muchísimo más suave, muchísimo más fluida, y conseguir que se produzca un proceso de aprendizaje. Y eso se consigue, pues, con una espada, con un casco, a veces lo conseguimos con una fíbula, rara vez lo conseguimos con un puchero, aunque también, según las circunstancias. Depende mucho del público con el que hablamos, depende mucho de los intereses que tengan. Con los escolares, por ejemplo, digo que funcionan muy bien las armas porque siempre están como muy interesados en todo ese ámbito, pero también hemos hecho recreaciones históricas de musicología, también hemos hecho cocina,
hemos desfilado con carros de combate por la calle, perdón, esto no lo debía decir en público, hemos hecho muchas cosas y con cada una de estas cosas pues nos atraemos a un determinado público, ¿no? Y una vez que ya nos hemos ganado la confianza de este público, que ya nos hemos ganado su interés, pues ya introducimos todo el contenido de detrás. Pero siempre desde esta perspectiva que decía antes de la imagen, ¿no? Que a veces conduce a que en mitad de una plaza mayor de un pueblo nos digan, no, yo voy con Pedro, no, yo voy con... Claro, yo soy petrista, entonces siempre tenemos este tipo de enfrentamientos y siempre nos sirven para introducir una pullita histórica, siempre nos sirven para que la gente vuelva a la historia. A la Beltraneja de momento no la hemos encontrado tampoco y así vamos a seguir siempre, ¿no? Aprovechando esos mismos conflictos que hoy se convierten en una anécdota, en algo que hace que la gente aprenda historia. Y claro, luego ya tenemos la Guerra Civil Española. Y ahí ya, pues, se meten las emociones también. Ahí ya salimos. Miquel, Vale, me toca. función social. Del papel... la función social. A ver, yo, básicamente, yo por lo que empecé, bueno, fue por muchas cosas, pero entre ellas, aparte de una especie de frustración con el nivel de lo que se está descubriendo o teorizando o investigando en la academia versus lo que la gente de a pie busca o parece que encontraba cuando buscaba algo de historia. Y básicamente pues un poco el hartazgo con la divulgación histórica en internet a base de reyes, guerras, fechas. Entonces, porque claro, lo hemos hablado antes, ¿no? Lo ha mencionado, creo que era Marta, lo de que se dice, no, es que los jóvenes no tienen interés en la historia, y es como, no tienen interés en el tipo de historia que se ha estado contando hasta ahora, no porque esa historia no sea interesante de por sí, sino porque tienen otros gustos. Entonces, ¿por qué no hablar de, pues eso, de sexualidades disidentes? ¿Por qué no hablar de la vida cotidiana? ¿Por qué no hablar de cómo se hacía el puchero? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, mi función, al final es, básicamente, yo cuando intento hacer algo, yo sé que yo no tengo capacidad de síntesis y que me voy a poner a hablar durante una hora de temas de teoría. Entonces, yo lo que intento hacer es, la historia está, básicamente, obviamente, la historia es hasta hoy, básicamente. Entonces, muchas cosas que nos han enseñado, que es que la historia es hechos, sucesiones, o sea, cosas factuales, no, es cómo hemos construido estos discursos. Y cuando ya metes el que estamos construyendo discursos, relatos, es mucho más interesante para alguien, en plan, si tú le sacas del, hoy estás aquí, situado, y por qué, de dónde viene este concepto, este entendimiento, por qué entiendes que los vikingos eran unos brutos y unos bárbaros y hay un señor con melena que pone en Instagram #Viking, pues eso, te lo llevas ya al pasado y ya desde el pasado puedes explicar cuál es el contexto y puedes ya volver al presente, pero digamos que mi función es, en fin, yo desde mi pequeño rincón, el demostrar cómo estamos recorridos por procesos históricos y que la historia es la investigación de estos procesos, no es la investigación de hechos de cuántos combatieron en las Navas de Tolosa, sí, que es un hecho que igual hay que investigar históricamente, pero que al final la investigación histórica se construye a base de la investigación un poco más en profundidad no del dato, sino de cómo estos datos se intercalan. Entonces, creo que eso es interesante para... Yo igual soy muy naif, pero yo creo que eso es interesante para cualquier persona, solo que a lo mejor el sujeto histórico que le interesa es otro. Igual a alguien le interesa de verdad la guerra y a otro le interesa cómo vivía su madre en el barrio, cómo vivía su tatarabuela en el protectorado de Marruecos, o cómo vivía una historia un poco más de a pie de calle, que yo creo que la estamos echando mucho, o sea, que en este tipo de divulgación en Internet se echa mucho a faltar, se falta mucho esa historia cotidiana también. Entonces, mi interés es llevarlo, lo histórico, pues un poco a lo empático casi, al final. También me imagino que en esa función de atracción, ¿no?, que hacéis, en el caso de Guillermo y Miquel, bueno, pues toda la performance que se genera es un elemento que evidentemente influye, ¿no? Y eso, claro, en el discurso de un museo también funciona, porque también cada vez hay más didáctica que está relacionada con, bueno, pues una recreación teatral, un relato que no es el de un guía contando una pieza, ¿no?, sino el de digamos, un relato que se está haciendo a través de otros medios, ¿no?, de otras maneras de divulgar. No sé,
en el caso de la divulgación en museos y de esa didáctica hacia los, por ejemplo, sobre todo a lo mejor a los niños más pequeños, ¿no? Que es un poco ese... Pues cada vez hay más, cada vez hay más, realmente menos de las que a mí personalmente me gustaría. Creo que tenemos que atender a la diversidad y esa es una asignatura muy pendiente. Es decir, que no solamente en la divulgación, sino en lo que conservamos, que nuestra función social es, la primera es conservar contenedores con una carga simbólica increíble. Luego ya está cómo la contamos, pero en sí mismos esa es la base. Y luego queda pendiente si yo conservo esto o conservo las postales de la abuela porque a mí me interesa. Es decir, que ahí tenemos un papel muy importante en el sentido de adquirir, conservar esas piezas que tienen una simbología y un significado para la gente, que es lo que hará que sigamos en pie, que sigamos interesando, que haya emoción, lo que tú decías, ¿no? Que haya vivencia, que sea vivencial el museo. Ahí, eso es una cosa que poco a poco va a ir cambiando. Es verdad que la didáctica infantil ha ayudado mucho porque ahí los museos han tenido que rendirse a la evidencia, es decir, mediar con el público infantil es de una dificultad increíble, ¿no? A pesar de lo que parece. Y cada vez se hacen más cosas. Pensando en una pieza, bueno, estaba pensando en una compañera mía que es muy grande y que hizo unos talleres sobre tejeduría en la Edad del Hierro. Y bueno, pues tú puedes contar una fusayola tal cual, o puedes hacer un taller en el que pongas de manifiesto una determinada acción que ahora mismo se mantiene en el entorno rural, además poner de relieve el entorno femenino de determinada época. Es decir, que dentro de unas acciones aparentemente se pueden hacer muchas cosas y cada vez creo que los conservadores van pensando, espero, como en varias capas de una misma, de algo que hemos hecho siempre, ¿no? Que sin dejar de hacerlo de siempre, poder darle otra vuelta, ¿no? Ojalá. Yo tengo, con respecto a lo performativo, que marcando una cierta cercanía con lo que hacen los chicos, que yo siempre concibo los museos como espacios performativos. O sea, siempre digo que una poco de provocación, que no me la creo ni yo, pero siempre digo que lo menos importante en los museos son las colecciones. Para mí lo menos importante en un museo es la colección. No me lo creo ni yo, pero una provocación es que es toda la construcción del relato, lo que los museos o las sociedades le hacen decir a los objetos, o la excusa, entre comillas, que utilizan las sociedades para hablar sobre determinado tema, sobre cualquier otro tema. La prueba que hay, y hay muchas, es que los recursos más interesantes de cada museo, sobre todo museos de historia y antropología, no están muy vinculados a las piezas, son los dioramas, las fotografías que son también piezas en sí mismas, los textos obviamente, los recursos sonoros que son parte de las colecciones también, y el otro ejemplo, si se quiere, son las políticas de restitución de piezas. En el mundo de la antropología, sobre todo vinculado a la historia colonial, de los últimos años han habido muchos movimientos de reclamo de restitución de piezas. Y ahora, para bien o para mal, muchos países con tradición colonial, por supuesto, han cedido por diferentes motivos. Yo conozco un caso en particular de muchos, pero para dar un ejemplo preciso, en el Quai de París va a haber unas estatuas sobre el reino de Dahomey y las estatuas van a ser devueltas ahora a Benín. ¿Cuál es el problema? Que ya la están casi empaquetando, condicionando para devolverlas, pero el discurso, que es una línea de tiempo gigante que rodea al sector, sí está funcionando, está ahí, digamos. No sé qué tan efectivo es, y el discurso es básicamente que el general Dodds, un general mulato francés, tomó las piezas, las rescató porque el rey Gli, etcétera, iba a prenderlas a fuego. O sea, los otros son unos pirómanos que no conservan el patrimonio universal, y gracias a Francia, la grandeza francesa, nosotros, la cultura universal, podemos disfrutar del patrimonio. Si no fuera por Francia, esa pieza no existiría y no habría nada que reclamar. Y ese discurso sigue operando. El problema es que nosotros no creemos que la restitución de las piezas soluciona gran parte del problema. Y desde mi perspectiva, para ser el malo de la película, entre comillas, es no solo no lo soluciona, sino que lo legitima, porque creemos que no está funcionando y está operando ahí. Ya no sé cuántas personas leerán la descripción o algo así, pero la gente lo cree, o sea, la cree no explícitamente, pero funciona con esta historia, digamos. Y es la historia que recibe fondos públicos, etcétera, etcétera. Y esto, para reivindicar, última cosa, para reivindicar la idea de lo performativo, y que me gustó una palabra que dijo, creo que Miquel, que es el tema de la empatía, que en el caso de los museos hay una distinción clásica que antes se
preguntado sobre qué era el museo. Bueno, este es un museo de historia, este es una de antropología, sobre historia nacional. La pregunta es, ¿para quién? Cuando nosotros preguntamos ¿para quién está dirigido este museo? ¿A quién legitima? ¿A quién le da el poder? ¿A quién no? Etcétera, etcétera. Cuando preguntamos por quién, ya entra la empatía y ya no empezamos a hacer otras preguntas, ¿vale? Y ya incomoda un poco la provocación que también que dijo, creo, Santiago. Vale. ¿Puedo hacer un Sí. Es que me lo dejan bandeja. Con respecto a las restituciones, que es un tema también súper interesante y que también es una asignatura ahí... a mí se me plantea, que igual vosotros también nos podéis decir, se me plantea siempre no sé, la duda entre restituimos y hacemos desaparecer eso que ha pasado, ¿vale? Seguimos operando con ese discurso o podemos seguir manteniendo las piezas y contar lo que ha pasado y cuál es el discurso que ha operado durante X años. Al restituir a veces también desaparece la marca de algo que ha ocurrido, es decir, que lo ocultamos y a veces la restitución es muy justa y otras veces es un poco peligrosa porque cae en el olvido. No sé qué os parece. Totalmente. Precisamente porque esta pregunta ha empezado con el tema de la confrontación, ¿no? En este caso con lo del 2 de mayo, es que ¿qué pasa si el museo no es un espacio de confrontación? Si no estamos ahí como sociedad para reflejarnos y ver en qué nos convertimos como sociedad, realmente el museo pierde parte de su sentido, ¿no? Entonces, sin esa confrontación no nos entendemos a nosotros mismos como único animal. Hay una palabra... Bueno, hay dos. Veo, tres. 4. Aquí. Hola, he llegado un poco tarde, pero me parece muy interesante todo lo que estáis planteando y hable a muchísimos debates. Me parece una cuestión que inevitablemente los que trabajáis o investigáis en museos, no sé si antes apareció, pero hay un agente nuevo que ha pasado a ser el terrible receptor, depredador del mundo museístico que se llama el turista. Que es como fundamento, motivo, razón y de la sin razón incluso, o sea, quiero decir, pero esta cuestión donde no son ni los estudiosos, no es la gente del barrio, no son los ciudadanos, no es el pueblo, concepto que está en extinción, sino los turistas, y casi suele nombrarse como en minoría, como si fuera una entelequia en sí misma, el turista. ¿Qué pensáis de esto? Me interesarán todas las miradas que tengáis sobre esto como grandes receptores hacia los cuales se organiza no solamente lo expositivo, sino la ideología expositiva, sobre todo los sistemas de comunicación, las señaléticas y las tiendas de los museos, que parece que no queremos nombrarlas como si no existieran, pero están. Y en segundo lugar, ¿cómo veis fenómenos justamente casi como reactivos ante esto? Y es que la gente estaba yendo muy masivamente y se paró por la pandemia a lugares como Chernóbil o a lugares así, como si fueran verdaderos focos atractivos de lo que fue un momento de explosión del desastre de la industria nuclear. Pues no sé vosotros. Yo creo que el turismo, el problema es que el turismo, el problema ya no es tanto con el pasado, con el museo, sino que está vinculado a un sistema económico y se potencia desde muchos ámbitos. Y los museos, por lo menos en el caso español, como son estatales y entran dentro de lo que es el turismo cultural, todo el proceso de industrias y servicios asociados a ese producto cultural que llaman, ¿no? Con mucha pena lo digo, de verdad. Pues genera eso, genera productos culturales, pero es una cuestión económica para mí, no sé si... Pues yo como conservadora de museos y como ciudadana de a pie, cuando veo un museo y veo eso, pues la verdad es que me agobio, sinceramente. La última vez que fui creo que fue al Louvre, la gente pasaba por la Galería Central como... porque lo que van a ver es una sola pieza, ¿no? Esto es también la iconización de las obras, vivimos en un mundo súper hiperconectado, en el que eso no ayuda a nada, al final el turismo va a haber siempre una pieza, ¿no? Es decir, se empobrece muchísimo el discurso, ¿sí? No sé, personalmente creo que empobrece mucho, pero por otro lado enriquece mucho. Otras personas os dirán, pues va muy bien para, no sé, la industria hotelera, no sé, todo está tan conectado. Yo ahí sí que en eso ya no puedo entrar, no sé vosotros qué opináis, pero yo ahí ya no sé
si para bien o para mal. Yo, con vuestro permiso, para mí el turismo ha sido algo bueno en el sentido de que el turismo ha hecho nacer mi disciplina. La recreación histórica es un hijo del turismo, es algo que brotó en mercadillos medievales, en fiestas, con un estricto interés económico. Sí que es verdad que a partir de ahí pues, se ha ramificado, ¿no? Y si bien existen determinados especialistas que únicamente se centran en el sector del turismo y del mercadillo, ¿no? Pues otros sí que nos hemos ido más al ámbito académico. Pero aquí hay que hacer una reflexión, y es que el turismo lo que ha creado es, lo que señalas, es el producto. Y es un producto uniformizado, genérico, que te da igual visitar la Edad Media en Teruel que visitarla en el castillo de Ponferrada, ¿no? Con periodos y épocas distintas, que tú ves al mismo señor vestido exactamente igual, ¿no? Entonces, digamos que es verdad que tiene el valor económico que también nos permite crecer, en este caso nosotros nos ha permitido crecer, pero a costa de la pérdida de la identidad y de la pérdida de la reflexión. Y mi ámbito, digamos, dentro de la recreación histórica no es el del producto económico, es el de la reflexión histórica y el aprendizaje. Y dentro de la reflexión histórica y el aprendizaje, el turismo no tiene lugar, vamos a decir, no desde ese punto de vista, no si no existe un aprendizaje. Y si existe un aprendizaje, digamos, yo he cumplido mi papel, ¿no? Vamos a decir. Pero por eso tengo esta relación dual. Por un lado, la económica para existir, por otro lado, la didáctica para seguir haciendo mi trabajo. Es una pregunta un poco para todos y también enlazando con las otras conferencias que hemos tenido esta mañana. A ver, que la tengo aquí apuntada. Pues no, porque es una pregunta que hay que formularla en su propia... Bueno, pues enlazando con profesionales dedicados a la divulgación, que son los 4 que están aquí, y divulgadores no profesionales en el ámbito histórico, como en las otras conferencias en su mayoría, estaba pensando que si consideráis necesario o incluso un deber que los profesionales de la historia o del pasado se dediquen a la divulgación y que exista de alguna manera una profesionalización de la divulgación, aunque no sean profesionales de la historia. Bueno, es una pregunta que creo que muy pertinente en un foro como este, porque yo solamente voy a comentar una cosa. Yo aquí, como veis, hago el papel más académico, por decirlo de alguna manera, pero por poner un pequeño detalle encima de la mesa, la divulgación histórica, desde el punto de vista de lo que un académico, un profesor universitario debe hacer, ¿no? Entre las muchas funciones que tiene, no está para nada considerada, o está muy poco considerada, está muy poco valorada, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que buena parte de esa divulgación histórica ha caído durante mucho tiempo en manos de personas con mucha voluntad, con, digamos, mucha intención, con buenas intenciones, cargados de buenas intenciones, pero quizá con poco rigor o con pocos conocimientos o con poco acceso a, digamos, a informaciones fundamentadas y a documentos, digamos, a las fuentes de donde beber, ¿no? Y esta es una cuestión que creo que es importante, lo decía al principio, que es el tema del rigor, ¿no? Y se puede hacer buena divulgación con rigor desde muchos puntos de vista, ¿no? Y desde luego yo creo que el tema de la divulgación, o sea, profesionalizar esa divulgación, como nos pregunta, ¿qué pensáis? A ver, yo creo que uno de los motivos principales por los que no ha habido tanta divulgación desde el ámbito académico profesional es una cosa principalmente de la valorización y la falta de tiempo y las presiones de la NECA y bueno, todas estas cosas que no vamos a meternos, pero básicamente es verdad que también sí puede haber un cierto aspecto de snobismo que ha afectado a gente de yo para qué voy a bajarme al barro, puede ser, pero también hay muchas circunstancias materiales que no lo han permitido, no lo han facilitado. Entonces, yo creo que eso está cambiando o hasta cierto punto y es verdad que hay más académicos que están ahora más por la labor de hacer una labor divulgativa, quiero decir, cuando pedimos proyectos se nos
va la fuerza por la boca diciendo, no, esto es para la sociedad, pero para la sociedad nunca llega. Entonces, creo que ya un poco sí que se está haciendo esa labor, pero es verdad que siempre va a haber, quiero decir, un académico va a poder hacer una labor divulgativa tal vez a un público determinado, porque se le da mejor, en unas plataformas determinadas. Quiero decir, yo he estado en excavaciones en las que el director de la excavación es académico y luego va y habla con el pueblo y les explica lo que está excavando, pero igual a un colegio o a un público un poco más pues especial, que tienen otras necesidades, pues ahí ya sí que yo creo que haría falta la intervención de alguien que se dedicase a eso más a un tiempo completo. No voy a decir profesional, porque no es cuestión aquí de establecer el colegio de divulgadores, pero sí algo que gente que se dedica más a ello y que tiene más herramientas y que tiene más enlaces y sabe qué hacer. Entonces, yo creo que lo que hace falta en ese sentido, y sí lo hay, porque yo conozco aquí divulgadoras y gente que hace cosas de divulgación que están muy en contacto con gente que hace labores de investigación, ¿no? La cosa no es que el investigador se dedique a divulgar o el divulgador se dedique a investigar, sino que haya también una comunicación mutua para que sea constructivo, digamos, porque igual el divulgador tampoco tiene tiempo a saber lo que ha estado haciendo lo más especialista del último proyecto, de lo que sea. Entonces, creo que eso sí que está facilitándose últimamente un poco más, pero también hacen falta algunas reformas en el sistema, sobre todo en el sistema académico, porque eso yo creo que es lo que está más enraizado, digamos, que faciliten que a un investigador le interese hacer ese tipo de divulgación más general. Yo para complementar, si se puede, también nos falta formación desde el mundo académico. Yo creo que nosotros, generalizo obviamente, tenemos una combinación muy rara, que somos bastante egocéntricos, soberbios y al mismo tiempo muy inseguros. Es decir, egocéntrico, inseguro y algunos por el pasaporte todavía más egocéntricos. Entonces, tenemos un problema. O sea, yo me siento, te doy la experiencia personal para seguir con el estereotipo, ¿no? Me siento muy incómodo cuando tengo que discutir cuestiones historiográficas, incluso políticas, con gente que yo sé que no tiene, entre comillas, la misma formación o los mismos códigos que yo. No por una cuestión de soberbia que yo sé que sé más que él, o sea, no por eso, sino porque entiendo que en muchos sentidos, a pesar de que somos ciudadanos y no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, más allá de que haya un problema de no comunicación, también puede llegar a ser peligroso de alguna manera, ¿vale? Entonces, nosotros estamos más cómodos dialogando con la gente con la que compartimos códigos y no ponemos en juego nuestro capital simbólico, nuestro, entre comillas, prestigio, lo que sea que signifique y donde sea que esté, porque no estamos muertos de hambre como la mayoría de la gente, ¿no? Pero nos sentimos bien con nosotros mismos en la inseguridad de discutir, y no tenemos las herramientas prácticas, digamos. Así a mí me pones enfrente de hacer un blog o como lo que hace Miquel, todo eso, no lo podría hacer. O sea, necesitaría prepararme, requeriría un esfuerzo que sacaría horas y energía para hacer otras cosas que me puntúan más para acreditarme, etcétera, etcétera. Es una combinación de factores prácticos, pero también de que nos sentimos muy seguros y tenemos un enfoque muy corporativista también de que no me meto ahí no porque soy superior, sino porque si me meto ahí muy probablemente pierda en casi todos los rubros. Yo quería añadir una cosita. Creo que estamos hablando de divulgación siempre como desde un punto de vista muy académico. Es decir, ¿para qué queremos divulgar? Eso es lo primero, ¿no? Y a quién queremos divulgar y qué queremos hacer con la divulgación. O sea, y ahí entraría si quieres profesionalizarlo o no. Entonces, si tú estás buscando, o sea, si se busca simplemente una transmisión de datos más con las últimas tendencias, o sea, realmente eso es divulgación, ¿no? Es lo que estamos buscando. A ver, con los museos, por poneros un ejemplo, hicimos un taller en el Prado que era para mayores de 65 años, que es un público que es nuestro no público, básicamente. Entonces, era una serie de personas sin estudios. Es decir, no puedes contarles Velázquez, no puedes ni debes. Y lo que se buscaba no era que conocieran a Velázquez o que hablaran era darles un espacio donde se les escuchara, y la divulgación, en ese sentido, lo que trataba era de darles esa seguridad, ese lugar para la conversación. Es una excusa, y creo que ahí sí que se tiene que profesionalizar en cierto modo, porque se están buscando cuestiones paralelas a la divulgación histórica que son otros beneficios sociales que pueden ir de la mano siempre, y que yo creo que necesita que la gente que lo está facilitando, que está mediando ese pasado, lo haga con conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Para generar ese beneficio. No sé, creo que va un poco más allá.
Yo comparto la idea de la profesionalización y me gustaría añadir que no toda la divulgación, evidentemente, procede del mundo académico y que hay recreadores históricos de mi ámbito que, sin tener ningún tipo de formación, han conseguido aportes en arqueología experimental o han conseguido aportes en musealización que ya los quisiera un académico, entre comillas, ¿no? Sí que es verdad que como disciplina en sí nunca va a funcionar si no tiene un soporte académico y si no tiene una investigación detrás y si los académicos no están trabajando investigando, porque nosotros nos nutrimos de fuentes y esas fuentes hay que investigarlas y hay que trabajar con ellas, y esto no está al alcance de la mayor parte de la población ni está al alcance de la mayor parte de los recreadores históricos que forman parte de mi ámbito y que sin ese liderazgo, vamos a decir, ¿no?, un poco vertical, sin ese liderazgo no podrían desarrollar ese trabajo. Con lo cual, se puede ver de ambas partes. Creo que tiene que estar profesionalizado, tiene que haber un ámbito, tiene que haber un flujo, ¿no?, desde la universidad hacia la recreación histórica, pero sin rechazar por ello las aportaciones, ¿no?, de la parte no especializada. Sí, y sin prejuicios, ¿no? Sin prejuicios, que eso yo creo que es el gran problema en muchos casos con respecto a la recreación o a la divulgación a través de otros canales, ¿no? O sea, YouTube, blogs o lo que sea, ¿no? Y es que desde el pedestal y el ámbito académico dorado y esa jaula de oro, en muchas ocasiones se desprecia esas vías, esos canales, y yo creo que con una prepotencia que probablemente lo que está es llena de inseguridad, ¿no?, y de incapacidad, porque esa comunicación que un youtuber, que un bloguero, que cualquier otro divulgador, ¿no?, más o menos profesionalizado puede tener, no la tiene el académico con sus papers llenos de notas y su hiperespecialización, ¿no? Y eso nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no?, yo creo. Permitidme añadir una última cosita, perdón, como una anécdota nada más, pero el Museo de Recreación Histórica más puntero de España lo dirige un conductor de ambulancias. Como nota. Si te parece, pasamos 2 o 3 preguntas por lo menos. Recordadme quiénes estabais. Aquí, allí. Vale, vamos. Hola, yo soy Jesús de la Universidad de Alcalá y de Alcalá, mercados medievales que son de artesanía. No son medievales. Esto tenía que decirlo, está dentro de mi corazón. Miquel ha dicho antes que la historia es investigación. Hace unas semanas en clase, con Guadalupe además, hablábamos de que la tradición en divulgación generalmente y académica en general se ha centrado en exponer la historia como un resultado, una historia finalista. Y creo que eso es profundamente poco atractivo, por no decir hasta repulsivo en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que tiene que ver este atractivo con mostrar el proceso de investigación, mostrar el proceso histórico y dar a la gente, académicos, no académicos, da igual, a la gente la capacidad participativa. Por eso hablábamos de que Miquel, o no sé cómo te llamas, perdón. Sí, Guillermo. Tienen un feedback mucho más cercano con el público, porque le dan al público una herramienta participativa. Es decir, si yo quiero, puedo apuntarme a una asociación de recreación histórica y formar parte de ese proceso, ¿no? Yo puedo comentar tus vídeos y entonces creo que es esa participación de todo el mundo lo que hace la historia atractiva, lo que nos permite exponer los procesos de investigación, que son lo que realmente nos gusta, porque lo que nos gusta es el proceso de investigación, no solo el resultado final, no es el artículo o el libro, sino el proceso que hemos pasado, ¿no? Y creo que lo que deberíamos hacer desde la divulgación es mostrar esto, no solo mostrar discursos finalistas, ¿no? Un poco la reflexión que hago y la lanzo al aire. Gracias. Yo solo iba a decir que yo me aburría soberanamente historiografía, teoría histórica, todo esto cuando estaba en la carrera, pero al final es la mejor forma de que alguien diga, me voy a la casa del libro a comprarme un libro de historia, que no me engañen, ¿qué me compro? Digo, no te compres un libro de la historia de España o la historia de la Guerra Civil o la historia de tal, a lo mejor alguno de métodos o alguno de teoría a lo mejor te viene también bien, ¿sabes? Obviamente la gente lo que quiere es saber la historia de la Guerra Civil o la historia de lo que sea, y ahí ya entramos en problemas en cómo la gente ve el público en general, ¿no? O al menos la mayor parte de la población, digamos, una parte importante ve la historia, pero eso ya es, digamos, algo que tenemos que superar. Una ciencia no es nada sin entender cómo se hace.
Hola. Vale. En primer lugar, querría decir, Miquel, me encanta tu canal. Y en segundo lugar, querría dirigir la pregunta a los medios de divulgación, pero también desde la perspectiva hegemónica, desde la recreación. Se ha dado últimamente la interpretación desde la perspectiva LGBTI, se ha visto en obras como Señoras que se empotraron hace mucho y otra serie de obras que van en contra de la interpretación hegemónica judeocristiana capitalista. ¿Cómo se plasma ese conflicto con otras personas que tienen ese discurso hegemónico y que van en contra de esa figura, y cómo se está trabajando ese área desde lugares más hegemónicos y recreación? Y un momento, pues, por favor. En cuanto termine la respuesta me voy a ir pitando porque tengo que dirigir una obra de teatro y ya llego tarde, pero solo es ese detalle. Muchísimas gracias. Pues no sé, me doy por aludida, ¿no? Yo creo que respondes tú, sí. A ver, ese es un tema ahora mismo en el candelero. ¿Cómo lo hago para...? Pues mira, yo no puedo hablar por todos los museos. En ese sentido, creo que cada museo tiene sus propias políticas. Creo que te estás refiriendo más bien al Prado, ¿no? O a las últimas exposiciones, que creo que ha sido el más rompedor. Entonces, bueno, vamos a romper una lanza también por ellos, porque creo que han hecho un esfuerzo. No es lo mismo hacer esto en cualquier museo que en el Museo del Prado. Es decir, que es una evidente ruptura, ¿no? Y como somos museos democráticos, como tú bien dices, claro, es muy difícil contentar a todo el mundo, pero no solamente con eso, sino en un discurso sencillito. ¿Os acordáis de la exposición Picasso, Tradición y Vanguardia? Bueno, pues esa exposición, que era poner a Picasso hablando con obras del Prado, que ahora nos parece lo más normal, fue hace 10 años, fue un escándalo. En plan, ¿cómo vas a poner aquí a Picasso? Hasta eso genera polémica. Entonces yo creo que los museos tratan de mantener cierto... O sea, no pueden romper por lo que tú dices, pero siempre intentarán abrir, o espero que intenten abrir esos caminos, ¿no? Y porque tenemos que atender a todo el mundo, a la diversidad. Esa es nuestra, esto sí que suena muy establishment, pero esta es nuestra obligación legal, o sea, y social, y vamos. Entonces creo que es difícil encontrar ese equilibrio. Eso dependerá un poco... Para complementar muy breve, desde la postura del, entre comillas, el discurso académico, que creo que tú lo sabes bien, que parece un discurso de niños, pero uno cree que si abre la puerta a otras interpretaciones, se va a caer el mundo, digamos. Hay un juego de palabras que a mí me sirve mucho, que es, no todo vale, no todo es posible, pero no solo vale una cosa. ¿Vale? Que es lo que se habló a la mañana. O sea, no quiere decir que yo me hablo a otras discusiones, a que otras personas pueden hablar de su experiencia, no necesariamente de un saber canónico, hegemónico, no quiere decir que te estén deslegitimando tu palabra, sino que básicamente un punto de encuentro, de diálogo, y que probablemente es algo bueno o no. Pero digo, esta idea que se abra un discurso más plural es otra forma de producir conocimiento, de transmitirlo, de divulgarlo, no quiere decir que se legitima otra cosa, de la misma manera que valgan muchas cosas, no que, o sea, que no decir que todo vale no es lo mismo que decir que vale solo una cosa. Yo añadiría además que una de las partes importantes es también desde el punto de vista de los museos, obviamente como instituciones, pero que también van empujando un poco el sobre, y digamos también que hay que... Estos discursos, digamos, un poco más reaccionarios, al final la fortaleza que tienen es que es lo establecido, digamos, y se basa en una presunta certeza. Entonces, yo creo que al final es, y ya lo he dicho antes, pero es un poco partir desde la empatía, ¿no?, de estos discursos de cómo se produce este conocimiento. Al fin y al cabo, los museos son instituciones que se establecen desde una exposición de poder históricamente. Entonces, simplemente hablar de ese recorrido histórico, de por qué en el Museo del Prado, como lo hicieron en la exposición, ¿no?, porque tenemos sobre todo señores. Claro, en plan, quiero decir que ya solo plantear la pregunta, aunque algunos no quieran escuchar la respuesta, no quieren esto, ya abre un poco, yo creo, hace una fisurilla ahí de vamos a ver, igual me tengo que replantear un par de cosas. Es dramático porque siempre llegamos tarde, o sea, esto es un poco dramático porque queremos, pero es que llegamos tarde porque no tenemos la maravilla que es poder estar mucho más ahí, ¿no? Y es una máquina pesada, pero es efectiva. Entonces, bueno, pues nos consolamos con eso, ¿vale? Lo hace el Prado. Entonces, lo que dices tú, Miquel, abre una brecha, pero es una brecha importante. Y es nuestro drama, claro. Si lo dice el establishment, pues habrá que creérselo, ¿no? Para bien y para mal. Claro. Yo te puedo
no sé, te podría añadir una cosita. Desde el ámbito de la recreación histórica, por desgracia, es muy reaccionario. Y en este ámbito es a veces muy complicado encontrar espacios de apertura a otras sensibilidades y a otras formas de entender la misma historia. Y esto lleva en algunos casos a que las asociaciones menos reaccionarias estén en constante guerra con las más reaccionarias. Y esto es una cosa que vivimos semanalmente, ¿vale? Hasta el punto, por mera anécdota, aquí voy a venir cargado de anécdotas, que ha habido eventos donde mujeres que han querido hacer de hombres les ha sido prohibida la entrada. Y tan sencillo como, no, es que yo quiero ir a la batalla de Hastings y no quedarme cuidando el campamento. Quiero participar en la batalla de Hastings con una cota de malla encima y sin que nadie sepa ni mi género ni nada más. Y se les ha vetado, ¿no? Entonces, esta es una pelea que vamos a tener constantemente. Perdona, no se te oye apenas. No sé si está... ¿Sí? Sí. Vale. A ver, bueno, eran tres cosas. Primera, bueno, ojalá los mercados medievales, bueno, artesanales fueran artesanales, porque ni eso. Y bueno, la segunda cosa es, bueno, agradecimiento a gente como, lo siento otra vez, a puto Miquel, porque realmente ponen sobre la mesa cartas que tal vez pues, personas como yo no nos planteamos por nuestra condición sexual, etcétera, y bueno, pues se agradece el que te crea el clic. Y bueno, luego ya una pregunta para tema recreación, que bueno, es un poco con lo que ya has comentado ahora, justo, que es la relación con este aumento de asociaciones que recrean, especialmente muchas de ellas, cierta temática nórdica, vikinga, y que, bueno, pues hay luego otras movidas políticas alineadas, tal. ¿Cómo es el contacto con ellas y un poco la convivencia? Ya sé que, bueno, acabas de decir que un poco conflictiva, pero por si podías entrar un poco más en materia y, bueno, ver soluciones o lo que sea. Veo que quieres sangre, ¿eh? Bien, es complicado, hay relaciones de cierta tensión. Yo hay veces que puedo decir la frase abiertamente, conozco nazis que nos recrean, como forma de ir al detalle, ¿no? Voy a decir las cosas con mayúsculas. Perdón, ¿me oís? Sí. Ah. La frase, bueno, la quería decir bajito, pero es que vengo a hablar en voz alta. Conozco nazis que no recrean. Y conozco gente que fue a las Navas de Tolosa con las SS pintadas en un escudo heráldico. Y dices, bueno, ese escudo no está en el... O sea, no. Y hay tensiones porque y bien, a veces se trata de esto, de que si una mujer puede participar o no en un evento, parece que es lo menos grave, y luego hay veces que estás recreando los tercios españoles. Se celebró un evento en Holanda, en Grole, una gran batalla en la que el ejército de los tercios no tuvo participación, y los españoles, la representación de ciertos grupos españoles, fueron a este evento y maltrataron a los recreadores holandeses, porque se hincharon de un orgullo y de un nacionalismo y de unas ganas de defender el orgullo español que no procede en el discurso de la didáctica, que no procede en el discurso de la enseñanza. Y esas personas fueron expulsadas del evento y todos muy agradecidos. Pero estas tensiones van a estar ahí mientras a la recreación histórica, por desgracia, se le siga sumando, digamos, un componente de orgullo, de nacionalismo, de pensamiento, ¿no? Un poco. Nosotros intentamos vivir la historia, pero a ser posible no repetirla, ni a ser posible aprender de ella, ¿no? Mientras, si sales del discurso de la enseñanza, si sales del discurso de la divulgación, entonces no estás haciendo recreación histórica. Tengo que insistir mucho en esta faceta. De hecho, publiqué un artículo específicamente diciendo la recreación histórica se compone de 3 pasos. 3 pasos que son la investigación de las fuentes, la reconstrucción de las fuentes y la divulgación de las fuentes. Si te desvistes de medieval y te dedicas a perseguir a la gente con un hacha, no eres un recreador histórico, eres un psicópata. ¿De acuerdo? Entonces, si conseguimos estos 3 pasos, si conseguimos estas 3 facetas, y la última es sin duda la más importante de todas, entonces el proceso funciona. Si no, el proceso no funciona.
Y por lo tanto, ese tipo de sentimientos, ese tipo de emociones, hay que dejarlas completamente fuera de la recreación histórica. De palabras o tres, a ver si puedo cogerlas del tirón y sin que la mesa se lance. Y... Sí. La mesa no responde de momento. 3 palabras o 2 y luego al final. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Voy a hacer una pregunta que creo que reitera un poco lo que hemos estado hablando. Se había mencionado antes Chernóbil, ahora se había mencionado los nazis en las navas de Tolosa. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con la romantización de la violencia y cómo eso parece atraer a gente que tiene discursos políticos en los que defiende la violencia como medio para lograr sus fines? Porque es cierto que la jarana en el instituto o en el museo vende mucho y atrae la atención de alumnos que si les hablas de otra cosa no te atienden. Pero parece entonces que estás legitimando otro tipo de cosas y una vez entras vestido con una espada o lo que sea, parece resultar muy difícil desmontar el discurso. Parece que ya con la imagen ya lo estás reproduciendo. Vale, termino con un ejemplo propio. Ahora estoy teniendo la fortuna de dar clase a un grupo de niños de la ESO judíos. Y pocos temas les han interesado más que las cruzadas. Las cruzadas les han encantado. Les he hablado de los pogromos, les he hablado de las causas para la cruzada, pero ellos estaban encantados, porque bueno, no era un tema que les tocara demasiado cercano, aunque sí. Bueno, pues en el recreo, después de la última clase sobre las cruzadas, vino un chaval judío de segundo de la ESO, encantado, y me dijo: Francisco, ¿cuándo es el momento de hacer una cruzada? Ahí lo dejo. Gracias. Pues, perdona por alusiones. Bueno, yo lo mío era sin más que un comentario que tenía y tal, porque bueno, yo estudio antropología social y justo en la mañana he tenido clase de antropología de la educación y habíamos estado hablando de la transmisión de los saberes y la jerarquía de los saberes. Y como que aquí que habéis estado hablando de la comunicación, la divulgación, como que me he quedado pensando mucho en el hecho de, bueno, ya antes a la mañana habíamos estado hablando y yo ya antes también había estado reflexionando un poco del tema, de cómo al final, bueno, en primer lugar existe la jerarquía de que al final las ciencias sociales, las humanidades, pues quedan totalmente apartadas. No sé, he conocido gente que me decía en bachillerato, pero es que ¿para qué tengo que estudiar yo historia si esto no me sirve de nada? ¿No? Hay comentarios así. Y al final también el cómo muchas veces en el sistema educativo se enseñan eso como un plato de segunda que tampoco tiene mucha importancia, que te lo memorizas y ya está, y lo botas en el examen y agur. Y bueno, la cosa que, no sé, mediante, por ejemplo, tu canal de YouTube o las... ya lo siento, pero sí. Y, por ejemplo, recreaciones históricas, o también tengo un amigo que es historiador y ha sido profesor, y las dinámicas que él proponía en sus clases, pues pienso que al final es una nueva manera de transmitir esos saberes sin jerarquizarlos tanto y dándoles más importancia de la que se les está dando ya, pues, por culpa del sistema en el que vivimos, que están ahí pues apartados, vaya. Y bueno, sin más eso. Gracias. Hola, mi pregunta tenía que ver con el origen de esta conversación, que ha empezado por la confrontación. Mi pregunta es cómo, a partir de esa confrontación, se puede establecer un diálogo con personas que a lo mejor, por su construcción política, estén en las antípodas de lo que nosotros defendamos. Como a lo mejor que esas personas también pueden tener ideas como que el núcleo de esa ideología sea el uso de la violencia para legitimar sus ideas. Por poner un ejemplo más práctico, como hablar desde un punto de vista antifascista con una persona que sea fascista. Gracias. Hola. Yo, bueno, soy profesora de secundaria y con el tema de la divulgación en los museos hay como dos maneras de acercar a los grupos de escolares a los museos, ¿no? Hay visitas guiadas organizadas por los propios museos, colecciones, etcétera, que están muy bien y muchas veces lo hacen súper bien. Y luego está la parte de que los profesores llevamos allí a los alumnos y en mi caso lo que generalmente me suele funcionar mejor es hacerles a ellos como partícipes del aprendizaje, ¿no? Pues que sean ellos los que se preparen antes ciertas obras, las expliquen, etcétera. Y lo que me he encontrado normalmente en los museos es que el personal no está muy preparado
para que adolescentes vayan como recorriendo las salas. Entonces es muy complicado para nosotros, porque nosotros no podemos de repente llegar y tener a 20 profesores en los museos, en un museo una mañana. Entonces somos 2, 3, y si quieres realmente hacer algo que para ellos sea significativo y que no sea simplemente que yo les cuente el rollo de todas las obras del Museo del Prado, del Museo Arqueológico, quiero que hagan ellos la labor de búsqueda o antes una investigación y que expliquen. Me he encontrado realmente con problemas en los guardias de sala, de pues es que no guardan el silencio, es que usted tiene que estar cuidando. Entonces yo, pues desde aquí a Solén y bueno, pues no sé si a Emiliano lo que le toque que pueda llegar a gente de museos, pedir que haya también una formación que no es lo mismo, obviamente, una persona de 65 años que una persona de 14. Creo que con el tema de los adolescentes hay mucha gente que tiene miedo al adolescente. Hay como una... Sí, hay una distancia, entonces, bien porque no lo tratan o bien por lo que sea, y eso se nota cuando uno va al museo. Muchas gracias. ¿Me permitís que os adjudique a cada uno de vosotros una de las respuestas? Nos han preguntado sobre la violencia y el papel de la violencia. Yo creo que, Guillermo, ibas a responder. Sobre esa jerarquía de saberes, ¿no? Y que a lo mejor Emiliano nos puede ilustrar. El diálogo con contrarios, ¿no? Bueno, te lo adjudico, Miquel. Y el difícil acople de los adolescentes en un museo, en cualquier caso. O sea, vayan de visita con el colegio, con el instituto o no, si os parece. Y a lo mejor así podemos dar, para terminar en una hora más o menos prudente, para que no se nos vaya mucho más el tiempo. Adelante, Guillermo. Empiezo yo. Vale, me pregunta sobre el tema de la legitimación de la violencia, sin más. Y es un problema al que me enfrento todos los días. Porque yo también, dando clases a los chavales, aunque en menor medida con un público no especializado, en el caso de los chavales siempre es así. Estamos mirando a los ojos a un problema social, a un problema de toda la sociedad, no solamente un problema, digamos, del recreador a la hora de enseñar. Porque, como ya he dicho antes, si intentas motivar a un alumno con un clavicordio, a lo mejor te mira a los ojos y te dice, profe, esto no es lo mío. Sin embargo, sacas un hacha y enseguida se tiran como locos. Evidentemente hay de todo. Hay alumnos que con un clavicordio de verdad hacen maravillas, pero es verdad que son la minoría y que al final el traer la ropa civil lo puedo demostrar en un ejemplo práctico que he vivido, y es que el alfarero no vendió tanto como el hoplita. ¿Vale? Con el hoplita griego parece que no solamente se te abren más ventanas en este aspecto de la motivación, sino que también en cuanto a contenidos. Parece que incluso el propio currículo favorece el que enseñemos la guerra en el mundo griego o las conquistas, ¿no? Hablamos de las conquistas de Alejandro Magno, y luego tenemos un recuadrito así pequeñito para decir, no, mire, es que aquí esto fue la biblioteca de Alejandría y fue una maravilla. No. La guerra, las conquistas, siempre lo primero. Entonces, ese saber está jerarquizado y parece que llama mucho más. Pero es un problema de todos, es un problema que tenemos que solucionar entre todos, y que si algún día conseguimos que de verdad nuestros chavales estén más motivados o tan motivados con la alfarería como lo están con la guerra en el mundo antiguo, ese día yo colgaré las espadas y sacaré los tornos. Pero de momento, con la sociedad en la que estamos viviendo y con la sociedad en la que estamos trabajando, digo esta frase, estamos legitimando la violencia y me gustaría legitimarla un poquito menos. Por eso yo en mis clases o en las recreaciones, en las actividades que hacemos, me gusta siempre intentar que el alumno reflexione sobre lo que ha visto, reflexione sobre el papel que la violencia está jugando en esta sociedad y entienda cómo hemos progresado un poquito en ese sentido y cómo esto que yo les estoy enseñando como un aprendizaje pasado, ellos lo tienen que ver como una lección aprendida. Es decir, tienen que entender que este proceso de violencia se ha dado, que estas armas existen, pero que le hemos superado esa etapa, ¿no? Es un poco, vamos a decir, es un discurso un poquito sesgado, es un discurso algo incompleto, pero creo que en el momento presente, de momento funciona. Bueno, yo un chiquitito apunte, que la violencia vende, pero sobre todo en los museos el morbo también vende. El morbo, que raya la perversión, la gran mayoría de los casos, también vende mucho. Y está unido con la idea de la cultura de espectáculos, etcétera. La idea de la jerarquía de los saberes. Yo creo, me hizo acordar algo que dijo recién Solén, que en la divulgación tenemos esta idea de el conocimiento como un contenido, como algo que yo vuelco hacia, como que están vacíos, que es la imagen clásica, tradicional, conservadora del conocimiento. Y yo creo que en la jerarquía de los saberes, incluso los que intentamos
desmarcarnos de esa perspectiva, la seguimos reproduciendo, porque nos hemos criado en ese, nos sentimos cómodos en ese discurso. Yo creo que habría que adoptar una postura más pragmática incluso. Hay diferentes saberes que cumplen diferentes funciones, ¿vale? Y los mismos saberes, no hay una jerarquía que parece que no hay diálogo, sino que hay diálogos en diferentes saberes. Y yo, por ejemplo, doy clase también como la gran, o como muchos, o no, y yo intento decir que no es que yo te voy a dar algo, sino que yo te voy a articular lo que tú ya sabes, de una perspectiva un poco mayéutica, dentro de un discurso académico, más que cumpla las reglas del canon, etcétera, etcétera. Pero uno tiene, yo siempre esta idea que es de Rancière, para si alguien lo conoce, de que ya sabes, y probablemente sepas más que yo, y no es una falsa modestia, sino que se abre la posibilidad de que los profesores cuando dan clases también aprenden de los alumnos, de preguntas, de perspectivas, de experiencia, etcétera. Y la otra cuestión con la idea de la jerarquía de los saberes es que sigue siendo una concepción que tenemos muy logocéntrica de la escritura, de la acumulación del conocimiento, pero otros saberes como el saber de la experiencia, que está muy vinculado a la oralidad, también puede disputar este saber de tú a tú, digamos, de una forma pragmática, saberes que sirven para qué, para cuándo, para quién, dónde. Y no son excluyentes. O sea, tenemos que hacer una visión más pragmática de cuándo usar, ser un poco estratégicos también, digamos, meter también, si quieren, ahí la política para relacionarlo con la pregunta del compañero. Vale, a lo de los oponentes, ¿no? Digamos. A ver, yo por un lado me considero antifascista y contra un fascista pues el diálogo es limitado. Pero hay un gran cúmulo de la población que va a tener ideas contrarias a la mía sin ser ese, digamos, extremo. En ese caso, para mí, básicamente es... yo cuando hago mi tipo de divulgación, yo intento ponerme un poco en el lugar de dónde ha nacido, porque esa idea que él tiene nace de un contexto. Y a lo mejor, y a lo mejor toca con cosas muy identitarias y muy personales al final, pero no consiste en antagonizar desde el principio de... Pues vamos a poner el caso de la hispanidad, pues porque hemos tenido la gran fiesta nacional esta semana. Pero básicamente no es decir, no es intentar antagonizar desde el, oye, esto hicimos tal, hicimos cuales, sino de dónde sale este discurso del hicimos grandes cosas o hicimos cosas horribles, de dónde sale el discurso de la interpretación del genocidio, de dónde sale la interpretación de tal, para que sepas que estas cosas no son simplemente dardos que se te lanzan y que tú tienes que esquivar porque a ti te sientan mal a nivel personal, ¿no? Sino más bien por qué otra persona podría tener una interpretación distinta. Y lo mismo con temas de, pues por ejemplo, hay mucha gente que es fan de lo vikingo y no ha pensado en cómo está articulado ese discurso de lo vikingo, qué es lo que le gusta el militarismo, que le gusta tal, hasta que le dices, bueno, esta imagen es una fracción de lo que es el mundo nórdico y aparte esta fracción del mundo nórdico se exaltó hasta el nivel de una parodia, una imagen, ¿no? Un estereotipo al final, que explicar un poco la relación del pasado con el presente, para que ya sepa que no hay certezas, que no hay un... Había una pregunta de las que pasaste, que era ¿cómo conocemos los hechos históricos? Y yo, no hay hechos históricos. pero aparte de eso, ¿no? Como básicamente el plantearle, sembrar la semilla de la duda, no para que se... O sea, porque al final es un poco psicólogo, ¿no? Casi el decir, mira, tú tienes esta concepción, que está muy bien, ¿por qué hay esta otra concepción? ¿Por qué hay otra perspectiva? Porque a lo mejor tú solo has oído esto y hay otras perspectivas que no hemos oído, que es porque la historia se ha construido también como un discurso de poder. Entonces, cuando ya le planteas básicamente la semilla de que su discurso es uno más entre tantos, hay veces que no vas a cambiar su perspectiva, pero igual te dice, mira, pues ahora veo con otros ojos y ahora cuando alguien me viene a argumentar algo con lo que yo no estoy de acuerdo, sé por qué dice esto o sé por qué dice esto otro. Entonces, es un poco partir desde la base, digamos, de cómo se crean estos discursos de la nación, por ejemplo, de las gestas del pasado, de la idea de progreso, cosas así, ¿no? Cómo se gestan y por qué tienen tanto peso hoy. Porque tienen peso hoy porque se han creado, porque el proceso de cómo se ha creado esa imagen, digamos, es tan importante como el hecho, el dato que puedas tú dar para decir, bueno, es que esto es mentira porque en realidad no sé qué. No, es más lo contrario, digamos, cuestionar el relato más que cuestionar el dato. Pues, con respecto a lo de
La secundaria y museos es una buenísima sugerencia y, de hecho, la recogemos habitualmente. Es algo muy habitual el hecho de que no somos espacios hechos para todos, pero para secundaria o para infantil también, que es otra cosa que tenemos ahí. Bueno, yo no voy a decir en qué museo, pero hace poco senté a mi bebé de 2 años y medio y lo levantaron del suelo en un museo, cosa que es esencial para que se concentre en una obra concreta, o el caso de las vitrinas que tienen una determinada altura, no ven nada o están iluminados los cuadros. Lo mismo con secundaria. Y además en secundaria, que ya estamos hablando de un conocimiento de otro, bueno, de otro orden, ¿no?, que no es la infancia, somos espacios desagradables para ellos. Y como es algo súper experiencial, yo es que comparto contigo lo mismo. Creo que estamos sembrando, de hecho estamos haciendo mal. O sea, es decir, que por mucho que preparéis la visita, que vengáis, que ellos la preparen, que al final la experiencia es negativa o desagradable, y eso pesa muchísimo en esa época y en este momento en la educación. ¿Qué podemos hacer? Pues complicado. Con respecto al personal de sala, bueno, yo creo que también es un poco todo el respeto que hace, el respeto por el trabajo de todo el mundo y el respeto también por los alumnos y por los profesores, ¿no? Creo que se les exige determinadas cosas y son gente, además, yo me llevo fenomenal con ellos y les he escuchado muchas veces decir, es que a veces es como estamos abocados a hacer esto, ¿no? Porque las normas son muy estrictas y ellos se deben a las normas. Entonces es un poco como el policía, ¿no? Y, se habla de mejorar esto en el sentido de darles más responsabilidad, y no solamente policial, sino de mediar, es decir, que sean tu ayuda en sala, que sea gente a la que puedas acudir para preguntarle por algo que esté en esa sala, que entienda dónde, o sea, que medie contigo. Y esto sería una figura más amable. El público creo que iría con menos reticencias a, no sé si os ha pasado, entras y te miran y tú, y ya, Dios mío, he hecho algo malo, o sea, pero sin querer. Y es una cosa nuestra, del que entra a la sala y a ti mismo te lo autoimpones. Entonces, bueno, cambiar esa visión que tenemos iría muy bien. Y que ellos tuvieran también esa sensación de estar haciendo algo por y no siempre perseguirnos, también sería bastante bonito, la verdad. En fin, es un problema complicado, ¿eh? Ojalá podamos hacer algo de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que ha sido otro taller muy enriquecedor, muy dinámico, con muchas lecturas. Hemos hablado de discursos públicos y privados, de función social, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿no?, de performance. Hemos hablado de las colecciones, del valor, de la restitución de piezas, ¿no?, del turismo, un elemento muy fundamental, ¿no?, de la divulgación histórica. Mis preguntas eran una mierda, las vuestras han sido mucho más interesantes, han hecho que el debate sea mucho más enriquecedor. Muchísimas gracias a vosotros y gracias a los organizadores por haber depositado en mí esta responsabilidad de dirigir este taller. 5 minutos de pausa y continuamos. Gracias.